café se introdujo en América alrededor de 1760, se calcula. Algunos dicen 1740. Para Costa Rica, más o menos después de 1760 se introdujo el café. En 1804 ya hay primeras cosechas que se consideran importantes para la época, ¿verdad? Y los últimos gobernadores mencionan esas cosechas, ¿verdad? Ya como un éxito, porque venía desarrollándose los cafetales en buen sentido. Los españoles habían introducido en la época colonial el trigo y la caña de azúcar, y además estaba la explotación del cacao y estaba el tabaco. Nosotros tuvimos un monopolio de cacao de 1650 hasta 1780 en toda la región. Nos quitaron el monopolio del tabaco y nos dieron un monopolio de producción de tabaco de 1780 hasta 1792, más o menos. De manera que el tabaco se desarrolla como una economía importante, y aun cuando nos quitan el monopolio se mantiene como una actividad importantísima para el Valle Central y para la gente que no era de Cartago, Josefinos y hasta la zona de Esparza y toda esa parte, ¿verdad? Y empieza a desarrollarse el grupo de los tabacaleros de manera muy importante, con acumulación de capital de cacao, sí, con acumulación de capital de tabaco, sí, pero al mismo tiempo con una expansión de café lenta, porque el café en aquella época y todavía hasta hace pocos años requería 5 años para dar la primera cosecha, desde que se sembraba una mata. Entonces había que esperar, no cualquiera podía hacerse cafetalero, había que esperar. Y para esperar 5 años había que tener cierto capital. Entonces, ¿quiénes son los que van a desarrollar los cafetales? Y hay tabacaleros, y gente que tenía ya cierta acumulación de plata, ganaderos que ya habían empezado a desarrollarse. El hato ganadero importante se va a dar en Guanacaste, pero en esa época todavía esa parte de Nicoya, y eso no es Costa Rica, pero ahí es donde está el hato más importante de la colonia. Pero ya había algo en el Valle Central. Trigo no fue un factor de acumulación significativo, pero sí lo otro. Entonces, eso empieza a darse y con las primeras expresiones de los últimos gobernadores del café importante, empieza a dársele un campo. Cuando viene la independencia, tenemos también en ese periodo, de 1819 hasta 1844, una explotación de minas en los montes de los Aguacates, que fue a cargo de personajes extranjeros, portugueses, franceses, ingleses, españoles, que participaron de la explotación de minas de los aguacates. Y eso tuvo su impacto en el país, porque repercutió quizás para que se hubiera desarrollado la Casa de la Moneda, 1824, y para que se desarrollara lo que se llamó también la Diputación Minera, que era una instancia que regulaba las actividades mineras, así como había existido la factoría de tabacos, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas ya habían ido desarrollando, y los mineros acumulan capital en ese periodo hasta 1844. Hacia 1844 la actividad minera en los montes de los aguacates había decaído notablemente y ya no se explotaban. Y se hablaba de las minas ahogadas. Las minas ahogadas se producen cuando, por dejar de trabajarlas, se llenan de agua, son huecos en la tierra, se llenan de agua. Y porque en ese momento la expansión cafetalera venía ganando espacio. Sí, claro. La acumulación de capital en minas permitió invertir a los mineros en café y en caña de azúcar, que también empieza a desarrollarse, el cañal de Grecia y toda esta zona al finalizar la primera mitad del siglo XIX en adelante. Entonces empiezan a invertir ahí y empiezan a invertir en café y empiezan a aliarse cañeros, mineros, cafetaleros, tabacaleros, todo eso como nuevos grupos sociales, económicos, que empiezan a aliarse en cruces matrimoniales, que era la forma de unir capitales, ¿verdad? Y entonces empieza a transformarse esa parte de la economía, y el café se expande hasta 1880 hacia la zona de San Ramón, y en ese mismo periodo lentamente hasta 1930 hacia la zona de Turrialba. Y el Valle Central se transforma totalmente en las actividades económicas que teníamos, con una población baja, ¿verdad?, que llegaba a los 50,000 habitantes. En 1821. Más o menos en 1821 andábamos girando alrededor de eso, distribuidos en todo el país, de manera que las poblaciones tenían una población muy baja, con una baja escolaridad, obviamente. Si en 1890 el analfabetismo del país era el 90%, ¿verdad?,
Y en 1821 el analfabetismo había andado arriba del 95%. Y las familias más pudientes eran las que podían llevar. Exactamente, las que podían poner maestros particulares o aprender algunas cosas básicas relacionadas con religión. No existían escuelas. No abiertamente de la forma como las conocemos hoy. En realidad, la Casa de Enseñanza de Santo Tomás de 1814 es la que arranca con ese proceso, y después, en el periodo independiente, con Juan Mora Fernández, que es educador, el primer jefe de Estado, él sí, porque empieza a impulsar escuelas con apoyo de municipalidades, incluyendo mujeres para la escuela, de que las niñas también debían ir a la escuela, porque a veces tenemos una idea distorsionada de que las niñas estuvieron muy marginadas de eso. No, desde el principio se tomaron medidas también para educarlas. Si no las educaban, era un problema de familia también. Entonces no las mandaban a la escuela, pero digamos había la opción de que pudieran ir a la escuela. Por supuesto que eran estudios muy elementales y muy básicos, pero ya había un proceso orientado en esa dirección. Y después se fortalece ya más científicamente o más administrativamente la enseñanza con Castro Madrid, que funda escuelas y fortalece las existentes, etcétera, y abre escuelas para niñas, etcétera. Entonces ya ahí entra un proceso diferente. Ya en 1885 al 87, con las reformas de Mauro Fernández y las que le siguieron de Miguel Obregón, se fortaleció más el proceso escolar. Entonces ahí eso es otra cosa. Pero ese es el proceso de arranque de los días de la independencia. Y en esos días también había un comercio importante con Nicoya, el partido de Nicoya. El partido de Nicoya era una región autónoma administrada con gobierno propio interno como partido, metido entre Nicaragua y nosotros, dependiendo de Nicaragua como diputación, que era jefe de la región, y dependiendo obviamente de Guatemala, porque pertenecía también a la Capitanía General, pero tenía su administración. A eso le pertenecían los pueblos de Nicoya, de Santa Cruz y lo que es hoy Liberia, que en esa época se llamaba Guanacaste. Y eso era. Pero la gente de Nicoya y de Santa Cruz tenían una relación directa por tierra con Nicaragua que no les era beneficiosa. Nicaragua vivía una serie de inestabilidades políticas, etc. Y la gente de Liberia, por su lado, tenía una conexión con la región de Rivas y de Granada y esa zona, porque era una relación directa por tierra. Y entonces eran grupos que tenían más afecto con esa parte nicaragüense. Por eso, cuando viene la decisión de agregarse el partido de Nicoya a Costa Rica, Liberia rechaza originalmente esa agregación por el vínculo que tenía con los nicaragüenses directo. Mientras que Nicoya y Santa Cruz, aunque Santa Cruz dudó en algún momento por un breve plazo, pero al final se agregaron ellos, que era como el núcleo fundamental de ese proceso. Después, al agregarse Liberia, o la zona de ¿cómo se llama?, de Guanacaste, que se llamaba, se fortalece toda esa incorporación que tenía comercio con nosotros a través de Esparza y Punta Arenas, y con Cañas y Avangares y esa zona que había por ahí. Pero eso ya es un tamal diferente ahí. Cuando ellos se agregan, lo que va a hacer es fortalecer el Estado de Costa Rica en el periodo independiente. Pero en ese momento, 1824, nosotros vamos a tener otra situación particular, y es que declarada la independencia nuestra, se lleva a cabo un periodo de 2 años con gobiernos independientes nuestros, que fueron gobiernos, digamos, para decirlo de alguna manera que sea fácil de entender, de tanteo, ¿verdad? Ir tanteando cómo vamos a salir adelante. Y se desarrollaron gobiernos que tuvieron características de juntas, junta de delegados, juntas superiores gubernativas y varias formas. En ese periodo tan breve de 1821, desde octubre de 1821 al 29 de octubre de 1821, o del 11 de noviembre, cuando nosotros empezamos a desarrollar la Junta de Delegados, hasta septiembre de 1823, nosotros desarrollamos en esas juntas de gobierno, dependiendo del plazo de duración que cada una tuvo, casi 15 formas de gobiernos transitorios, algunos breves de días, otros largos de 1 año, etcétera. Pero fueron gobiernos de transición
que eran colegiados donde habían varias personas participando de esas juntas y fueron haciendo adelantar al país, pero al mismo tiempo nos metimos en el proceso de volver a tratar de unirnos en Centroamérica y entonces ingresamos en septiembre de 1823 a las Provincias Unidas de Centroamérica, al Congreso Constitucional, que termina declarando la Constitución de la República Federal Centroamericana y entramos a la República Federal Centroamericana tratando de recuperar la vieja unidad que habíamos tenido antes de la independencia.